Un solo disparo en el corazón del Sahel puede reescribir el destino de todo un continente. ¿Es esto el inicio de una revolución genuina o solo un elaborado teatro político? La emboscada francesa en territorio burkinés no solo alcanzó a soldados, impactó directamente en el alma de una revolución que llevaba meses encendiendo esperanzas entre millones de personas. Este suceso es mucho más que un episodio militar. Representa un punto de inflexión en la historia contemporánea de África, uno que podría compararse con los grandes momentos de cambio que han marcado al continente, como la independencia de Ghana en 1957 o la primavera árabe a inicios del siglo XXI, aunque aquí el escenario es mucho más complejo y las fuerzas en juego, mucho más oscuras. Ibrahim Traoré, el joven capitán convertido en símbolo, encarna la resistencia contra el neocolonialismo y la promesa de una soberanía largamente negada. Para muchos burkineses, su figura recuerda a líderes históricos como Thomas Sankara, Patrice Lumumba o incluso Nelson Mandela en sus primeros años de lucha. Pero este no fue simplemente un ataque militar, fue un desafío frontal a la credibilidad de Traoré, una advertencia envuelta en pólvora y orgullo. África Occidental y el mundo entero contienen la respiración. Cada decisión de Traoré puede inclinar el destino de la región, transformar la humillación en mito o arrastrar a su país hacia el abismo de la inestabilidad y el aislamiento internacional. Francia, acusada durante décadas de mover los hilos del Sahel desde las sombras, se convierte ahora en el antagonista abierto de la historia que Traoré intenta escribir a fuego propio. La narrativa recuerda los tiempos en que potencias extranjeras orquestaban golpes de Estado o imponían líderes favorables a sus intereses, como ocurrió en la República Democrática del Congo tras la caída de Lumumba o en Guinea-Conakry con Sékou Touré. La respuesta del joven líder no es únicamente militar, es simbólica, alimentada por nuevas alianzas y una narrativa que desafía siglos de dominio extranjero. Traoré aprovecha la crisis para consolidar su poder y unir a una nación fracturada, mientras proyecta la imagen de un liderazgo panafricanista, dispuesto a todo, para romper las cadenas del pasado y recuperar el control de sus recursos, su economía y su destino. Sin embargo, el riesgo es inmenso. Si Traoré pierde esta partida, no solo perderá el poder. Burkina Faso podría quedar aislado, ensangrentado y sometido a una dependencia más sutil, pero igual de brutal. El futuro político y económico del país, y del Sahel entero, penden de un hilo, tal como ocurrió en Libia tras la caída de Muammar el-Gaddafi, cuando la injerencia extranjera desembocó en caos y fragmentación. Aquí se disputa el control de los recursos, la autonomía frente a potencias extranjeras y la posibilidad real de una segunda independencia africana. O, en el peor de los casos, la condena a un ciclo interminable de caos, represión y pobreza estructural, como se vio en Sierra Leona o Liberia durante sus prolongadas guerras civiles. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una rebelión continental o una apuesta temeraria que podría incendiar la región entera? ¿Será recordado Traoré como el héroe que desafió imperios o como el líder que arrastró a su pueblo al borde del abismo? Las respuestas que surjan aquí pueden redefinir el mapa de África Occidental para siempre, tal como lo hizo la Conferencia de Berlín en el siglo XIX, donde las potencias europeas repartieron el continente sin consultar a sus habitantes. Mientras la tensión crece, los aliados y enemigos de Traoré comienzan a mover sus piezas en un tablero geopolítico donde cada jugada es decisiva. El siguiente golpe podría llegar desde donde menos se espera, desde una operación encubierta, desde una declaración diplomática o incluso desde un levantamiento interno instigado por fuerzas extranjeras. En la historia africana, no es raro que la influencia foránea se manifieste en forma de sabotaje económico, sanciones internacionales o propaganda dirigida a dividir a la población. Burkina Faso no es solo un país en el mapa, es un escenario donde chocan imperios, intereses y sueños de libertad que nunca terminan de cumplirse. En sus calles, los recuerdos de la revolución de Thomas Sankara siguen vivos, así como las cicatrices de décadas de explotación y violencia. A nivel simbólico, la lucha actual resuena en todo el continente.
en cada rincón donde las personas anhelan una vida digna y un futuro sin tutelaje extranjero. Durante más de 6 décadas, Francia, antigua potencia colonial, ha mantenido sus garras en el Sahel. Lo ha hecho a través de bases militares, pactos económicos y operaciones supuestamente antiterroristas, aunque para muchos habitantes son herramientas de control y sometimiento. Es imposible no recordar el sistema del franco CFA, una moneda impuesta que limita la soberanía de 14 países africanos, o los acuerdos secretos de defensa que permiten la presencia militar extranjera en suelo africano. La independencia fue proclamada en los años 60, pero la soberanía real sigue hipotecada por acuerdos desiguales y una dependencia estratégica que parece indestructible. Ejemplos concretos abundan. En Costa de Marfil, la base militar francesa de Port Bouet sigue operando, y en Malí, la operación Barkhane se justificó durante años como una lucha contra el terrorismo, aunque muchos la vieron como una excusa para mantener la influencia francesa. En medio de esta tensión, surge Ibrahim Traoré. Su golpe de Estado no fue simplemente un relevo en el poder, fue una ruptura frontal con el legado colonial. Traoré, un joven capitán de mirada desafiante y discurso vehemente, encarna la promesa de una nueva era. Bajo su mando, Burkina Faso pretende recuperar el control de su destino y rechazar la humillación de agachar la cabeza ante potencias extranjeras. En sus discursos, Traoré invoca constantemente la memoria de Sankara y la necesidad de una emancipación real, no solo política, sino también económica y cultural. El Sahel es tierra de cicatrices y polarización. Algunos países, por miedo o cálculo, siguen aliados con Occidente, priorizando la estabilidad sobre el cambio. Por ejemplo, Senegal y Costa de Marfil han mantenido relaciones estrechas con Francia, apostando por la continuidad y el desarrollo económico a cambio de cierta subordinación. Otros, como Mali, Níger y ahora Burkina Faso, se suman a la marea panafricanista que exige una emancipación total. Sus banderas ondean junto a los recuerdos de Thomas Sankara y otros mártires, símbolo eterno de la rebeldía africana. En Malí, el apoyo al gobierno de transición tras la expulsión de las fuerzas francesas se ha traducido en manifestaciones masivas y una renovada fe en la autodeterminación nacional. La población burkinesa ha respondido con una ola de fervor patriótico pocas veces vista. Las calles se llenan de banderas, cánticos y consignas que exigen dignidad. La segunda independencia se ha convertido en un grito colectivo, una narrativa poderosa que invade la vida cotidiana y los medios estatales, alimentando la esperanza y el desafío. Ejemplos de este fervor se ven en las marchas diarias en Ouagadougou, donde jóvenes, mujeres y ancianos participan por igual, y en la proliferación de murales que representan a Traoré como un defensor del pueblo. Pero nada es simple en este tablero. Sin entender el peso de la historia, cualquiera podría juzgar los actos de Traoré como temerarios, improvisados o incluso suicidas. Cada paso está cargado de riesgos. El continente africano está marcado por líderes que prometieron soberanía y acabaron aplastados por presiones externas y divisiones internas. El caso de Kwame Nkrumah en Ghana es ilustrativo. Tras liderar la independencia, fue derrocado en un golpe respaldado por potencias extranjeras cuando intentó desafiar el orden establecido. Y entonces, justo cuando la tensión llegaba a su límite, estalló la emboscada. Una provocación francesa que alteró todas las reglas, puso a prueba el liderazgo de Traoré y desató una nueva ola de confrontación en el corazón del Sahel. Los informes sobre la emboscada, aún confusos, hablan de un ataque planificado, posiblemente informado por inteligencia satelital y ejecutado con precisión quirúrgica. El objetivo no era solo infligir daño físico, sino enviar un mensaje claro. No desafíes a quienes aún controlan los resortes del poder en la región. El golpe de Traoré ya era un desafío, pero la emboscada francesa lo transformó en un punto de no retorno. Ahora, la respuesta decidirá no solo su futuro, sino el destino de toda una región. En la historia de las revoluciones, hay momentos decisivos: la marcha de la sal de Gandhi,
la caída del muro de Berlín, la masacre de Sharpeville en Sudáfrica. Quizá, para el Sahel, la emboscada francesa sea uno de esos momentos. ¿Qué distingue a un líder verdaderamente fuerte? ¿La fuerza bruta o la destreza de tejer alianzas invisibles en la penumbra? Traoré parece entender que el poder no se sostiene solo con músculo militar, sino con la habilidad de crear redes de apoyo, internas y externas, y de ofrecer una visión creíble a su pueblo. La emboscada francesa en Burkina Faso no fue simplemente un acto militar. Fue una afrenta directa al prestigio y la narrativa de Ibrahim Traoré. De la noche a la mañana, la revolución se enfrentó a su primer gran examen. ¿Era Traoré el emblema de una independencia renovada o solo otro caudillo vulnerable ante la injerencia extranjera? Las calles de Ouagadougou se llenaron de multitudes, ondeando banderas y coreando el nombre de su líder. Los medios nacionales encendieron la llama del patriotismo, exigiendo unidad y una respuesta sin titubeos. Cada rincón se inundó de himnos, murales y juramentos de lealtad, alimentando un fervor colectivo inédito. Las redes sociales amplificaron el mensaje. Memes, videos virales y publicaciones internacionales colocaron a Burkina Faso en el centro del debate mundial sobre el neocolonialismo. Pero Traoré eligió el silencio. Durante largas horas, su mutismo fue un eco inquietante, tensando al país. Finalmente, apareció en la televisión estatal. Su voz, grave y contenida, cortó el aire. Burkina Faso no será jamás feudo de ninguna potencia extranjera. Si hace falta, defenderemos nuestra tierra con sangre. Una frase que resonó más por lo que ocultó que por lo que reveló. Esta declaración, que rápidamente se convirtió en consigna popular, recuerda las palabras de Samora Machel en Mozambique. La lucha continúa. La región no tardó en reaccionar. Malí y Níger se apresuraron a expresar su apoyo, y por primera vez, el bloque saheliano mostró una cohesión real. Lo que comenzó como un ataque aislado, se convirtió en la chispa de una alianza capaz de desafiar el orden impuesto en África Occidental. Los líderes de estos países, en una rueda de prensa conjunta, declararon su intención de coordinar esfuerzos y resistir cualquier intento de intervención extranjera, evocando la solidaridad africana de los movimientos de liberación de los años 60 y 70. Sin embargo, bajo la superficie, crecían las sombras. Rumores de asesores rusos desembarcando en secreto, vuelos nocturnos sobre el cielo burkinés y la silueta de Wagner proyectándose sobre la crisis. ¿Era esto solo una jugada desesperada para sobrevivir o el preludio de una revolución geopolítica? La presencia rusa en África no es novedad. Desde Angola hasta Centroáfrica, Moscú ha cultivado relaciones a través de acuerdos militares y económicos, a menudo en competencia directa con Occidente. La pregunta es si esta nueva alianza traerá prosperidad y seguridad, o solo reemplazará una dependencia por otra. En París, las autoridades negaron rotundamente cualquier implicación, pero la desconfianza ya se había sembrado. En los pasillos del poder francés se palpaba la inquietud, mientras la prensa local comenzaba a hablar de pérdida de influencia y prestigio. El equilibrio tradicional del Sahel tambaleaba, y Traoré, pese a su juventud, parecía marcar la pauta. Las editoriales de periódicos franceses, como Le Monde y Le Figaro, advertían sobre las consecuencias de un retiro acelerado y el avance de potencias rivales en su antiguo patio trasero. Cada decisión se volvió crucial. Un error podría arruinar la reputación de Traoré y fracturar la unidad del bloque. Pero si acertaba, el mito podía volverse historia y Burkina Faso liderar una rebelión africana sin precedentes. Ejemplos históricos muestran que las alianzas sólidas y el apoyo popular pueden cambiar el curso de los acontecimientos, como ocurrió con el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica o el Frente de Liberación Nacional en Argelia. La tensión crecía no solo en Ouagadougou, sino en las capitales de todo el Sahel. Los próximos movimientos de Traoré decidirían si la esperanza de independencia se transformaría en realidad o en tragedia. El precedente de Sudán del Sur, donde la independencia trajo consigo nuevas formas de conflicto, sirve de advertencia sobre la fragilidad de los procesos revolucionarios.
¿El Sahel está al borde de una nueva independencia o a punto de desatar la tormenta geopolítica más peligrosa de su historia? Los analistas internacionales debaten. Algunos ven en el bloque saheliano una oportunidad única para romper las cadenas del neocolonialismo. Otros temen que la falta de experiencia y recursos conduzca a una catástrofe humanitaria de proporciones inéditas. Ibrahim Traoré, acorralado tras la emboscada francesa, enfrenta ahora tres caminos: responder con fuerza militar, consolidar el bloque rebelde con sus aliados, o jugar la carta de la negociación astuta. Cada ruta implica riesgos y promesas, pero todas comparten una tensión que se respira en el aire. Si opta por la confrontación militar, corre el riesgo de desencadenar una intervención internacional, como sucedió en Costa de Marfil en 2011. Si fortalece la alianza regional, puede ganar tiempo y legitimidad, pero debe mantener la cohesión interna frente a posibles divisiones. La vía diplomática requiere habilidad y paciencia, y la capacidad de negociar sin ceder los principios fundamentales de la soberanía nacional. Mientras tanto, el bloque saheliano, Burkina Faso, Malí y Níger, se coordina como nunca antes. Realizan ejercicios conjuntos y debaten públicamente cerrar el espacio aéreo a toda potencia extranjera. El mensaje es inequívoco. El Sahel ya no aceptará ser un tablero pasivo. Esta postura recuerda la creación de la Organización para la Unidad Africana en 1963, cuando varios países africanos se unieron para proteger su independencia recién conquistada. En medio de este rediseño de alianzas, Rusia irrumpe como socio estratégico. Ofrece entrenamiento, armas y acceso a inteligencia, ocupando el vacío dejado por Occidente y reforzando la narrativa de soberanía. Bajo el sol inclemente, aviones rusos descargan material militar y asesores, generando nuevas esperanzas y temores. Sin embargo, la historia africana está repleta de ejemplos donde la entrada de nuevos actores no siempre trajo estabilidad. La Guerra Fría convirtió al continente en un campo de batalla indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con consecuencias devastadoras en Angola, Etiopía y el Congo. Francia y sus aliados europeos observan con creciente inquietud. Temen que esta chispa revolucionaria encienda otros focos en África y preparan respuestas diplomáticas y mediáticas para frenar el avance. En París, la prioridad es evitar una escalada que los obligue a intervenir directamente, aunque la presión crece día tras día. Las cancillerías europeas discuten sanciones económicas, restricciones de visado y campañas mediáticas para desacreditar al bloque rebelde. El equilibrio regional es más frágil que nunca. Un solo error, una reacción desproporcionada o una provocación podrían detonar una intervención internacional o sumir al Sahel en el caos. Traoré lo entiende. Cada movimiento es una apuesta por el futuro de millones de personas. El ejemplo de Siria, donde la combinación de guerra civil e injerencia extranjera desató una tragedia humanitaria, es un recordatorio permanente de los peligros de la escalada. Lo que está en juego ahora no es solo la soberanía de Burkina Faso, sino el destino de la independencia africana, la estabilidad de toda la región y la vida de un pueblo entero. La decisión de Traoré puede dar inicio a una segunda independencia, o abrir la puerta a una era de conflictos aún más devastadores. La historia nos enseña que los momentos de ruptura pueden generar oportunidades inéditas, pero también riesgos incalculables. Sin embargo, Traoré sabe que más allá de la estrategia militar, la batalla definitiva se libra en la narrativa. Será recordado como el libertador del Sahel, o como el hombre que, por orgullo, incendió toda la región. En el siglo XXI, el control de la narrativa es tan importante como el control del territorio. La opinión pública global, las redes sociales y los medios de comunicación internacionales juegan un papel fundamental en legitimar o deslegitimar a los actores políticos. Ahora, con cada aliado y cada palabra, Traoré redefine el destino del Sahel. Pero el tiempo corre, y la sombra de la intervención se alarga en el horizonte. Cada día que pasa sin una solución concreta, aumenta la presión interna y externa,
Y la historia reciente de países como Sudán o Venezuela demuestra que el desgaste prolongado puede ser fatal para los gobiernos revolucionarios. En el siglo XXI, el poder se disputa tanto con balas como con relatos. La batalla por Burkina Faso no se libra solo en los campos, sino en las mentes. Una historia puede doblegar ejércitos. Los ejemplos abundan. La narrativa de resistencia en Vietnam, el mito de la lucha anti-apartheid en Sudáfrica, la revolución de los claveles en Portugal. Traoré observa y aprende de estos precedentes, adaptando sus estrategias a un contexto donde la información viaja a la velocidad de la luz. Ibrahim Traoré percibe esto desde el primer día. Una humillación militar, en sus manos, se transforma en mito de origen. El ataque francés deja de ser derrota. Se convierte en un grito de unión nacional, en una chispa que inflama el orgullo de un pueblo que se rehúsa a arrodillarse. En los pueblos y ciudades, la gente narra la emboscada como el momento en que Burkina Faso se levantó para siempre. Ese fervor patriótico pronto es instrumentalizado. Sirve para acallar disidencias y reforzar la cohesión. Bajo asedio, dudar del líder se equipara a traición. La propaganda estatal multiplica imágenes y consignas. Traoré elevado como escudo viviente de la soberanía. Esta táctica recuerda la estrategia de Fidel Castro durante las primeras décadas de la Revolución cubana, cuando la amenaza externa fue utilizada para consolidar el poder y movilizar a la sociedad. El Estado inunda las calles con murales, canciones, noticieros. Todo repite la misma epopeya. Una nación que se aferra a su capitán y desafía a cualquier potencia extranjera. Así, la narrativa se convierte en armadura y arma. La identidad nacional se redefine en torno a la resistencia, y la figura de Traoré adquiere dimensiones casi míticas. Pero el peligro acecha. Si la historia se desgasta sin resultados palpables, mejoras reales, independencia auténtica, seguridad, el pueblo podría volverse contra sus propios mitos. El capital político de Traoré se erosiona rápido. La gloria simbólica no alimenta ni protege por siempre. Ejemplos como la caída de Robert Mugabe en Zimbabue, tras décadas de retórica revolucionaria sin progreso económico, ilustran los riesgos de confiar solo en la narrativa. El liderazgo moderno exige más que fuerza. Pide saber cuándo atacar, cuándo negociar, y sobre todo, cómo cautivar corazones. Sostener el poder en el Sahel requiere escribir una historia creíble y, a la vez, ofrecer esperanza concreta. Aquí, cada gesto y cada palabra pesan. Si Traoré no logra que la historia se traduzca en progreso, será recordado como un fugaz caudillo más, no como el arquitecto de una África renovada. Mientras la narrativa estatal se fortalece, las expectativas del pueblo crecen. La siguiente jugada de Traoré determinará si el mito se convierte en realidad o en ruina. Para mantener el apoyo, el gobierno debe implementar políticas tangibles, acceso a la educación, mejoras en infraestructuras básicas, lucha efectiva contra la corrupción y un compromiso real con la seguridad y el desarrollo rural. El ejemplo de Ruanda, que tras el genocidio logró un notable progreso socioeconómico mediante reformas audaces y unidad nacional, puede servir como inspiración práctica. El próximo movimiento de Traoré puede alterar el destino de África de manera irreversible. Optará por la apertura al diálogo con la comunidad internacional, buscará alianzas con potencias emergentes como China o Turquía, o profundizará en la confrontación. Lo que sucede hoy en Burkina Faso trasciende las fronteras nacionales. Es un reflejo y una advertencia para todo el continente. Nadie puede permitirse la neutralidad. Cada gesto, cada silencio o respaldo, quedará grabado en la memoria colectiva de generaciones futuras. La historia africana, de hecho, está llena de ejemplos donde la pasividad de los líderes regionales permitió el avance de agendas externas perjudiciales. Por eso, la reacción de la Unión Africana y de organizaciones regionales como la CEDEAO será determinante en los próximos meses. El pulso con Francia no fue solo una lucha militar, fue un intento de desacreditar la aspiración africana de autonomía. Sin embargo, Traoré ha respondido con algo más profundo. Ha transformado la humillación en símbolo
y la crisis en una bandera de resistencia. Burkina Faso, bajo su mando, se ha convertido en el núcleo de una revuelta geopolítica, tejiendo nuevas alianzas y desafiando las reglas impuestas en el Sahel. La aparición de bloques regionales autónomos, inspirados en el modelo de la ASEAN o el Mercosur, podría ser una estrategia a largo plazo para consolidar la independencia económica y política africana. El futuro político y económico de Burkina Faso y toda la región del Sahel pende de un hilo. Aquí se juega el control de recursos, la credibilidad de un líder y la posibilidad de conquistar una auténtica segunda independencia. Pero si la apuesta se rompe, el coste podría ser el caos, la represión y la destrucción de los sueños de soberanía. Por eso, es fundamental que se tomen medidas prácticas, diversificar la economía, fortalecer la agricultura local, fomentar la educación técnica y establecer mecanismos de consulta popular que legitimen las decisiones clave. África entera observa, conteniendo la respiración. Presenciaremos el surgimiento de una nueva era o el inicio de una tragedia sin retorno. La historia avanza, y todos formamos parte de ella. Los próximos meses serán decisivos. Cada acción cuenta, cada palabra queda registrada, y cada esperanza alimenta la posibilidad de un futuro diferente. Queremos saber tu opinión. ¿Estamos ante el nacimiento de una verdadera emancipación africana o al borde de una tormenta imparable? Porque la historia, ahora mismo, apenas comienza. Participa en los comentarios y comparte tu perspectiva. ¿Qué lecciones crees que deben aprender los líderes africanos de las experiencias históricas y actuales? ¿Qué pasos concretos debería tomar Traoré y su gobierno para asegurar que la revolución no se quede solo en palabras, sino que se traduzca en bienestar para su pueblo? Tu voz es parte de este relato. La página está abierta, y el futuro